Canarias cierra el primer trimestre del año con una caída en la venta de vehículos del 49% respecto a 2020. Unas cifras preocupantes, ya que el mercado continúa soportando la crisis que arrastra desde el inicio de la pandemia. En estos 3 primeros meses de 2021 se han matriculado 4.042 unidades por 7.854 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. Vamos a hablar con Manuel Sánchez, que es el presidente de Faconauto, de la patronal. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Sánchez. Muy buenos días. Bueno, estos datos no son nada buenos y la perspectiva para estos próximos meses tampoco creo que lo sea, ¿no? No, desde luego que no. Estos datos no han sido buenos, ya lo anticipábamos desde la patronal, tanto en Canarias como a nivel del Estado, donde decíamos que estos primeros 3 meses iban a ser muy complicados y viendo el ritmo de vacunación, pues nos anticipamos a decir que los siguientes 3 tampoco apuntan a que vayan a ser, digamos, mucho mejores. Los datos empiezan a ser en positivo ahora, lastrado porque en el año 20 eran meses de inactividad total, con un cero productivo absoluto, algo que no se había producido nunca, y por eso estos datos positivos que vemos en cuanto a las cifras, pero evidentemente en la comparativa con 2019 sufrimos una caída de más del 50%. Aún así, en 2019 podíamos hablar en ese año de unos datos relativamente positivos, ¿o ya la cosa iba mal? No, todavía el 2019 no era tan bueno como pudo haber sido, por ejemplo, el 18, pero iban unas cifras muy bien, íbamos ascendentes, el nivel turístico, a pesar de que preveía que podía haber una bajada, se mantenía, y lo que está claro es que el pulso del turismo en Canarias afecta a todos los sectores y, como no podía ser de otra manera, también al sector del automóvil. Hay que recordar que el tramo del vehículo de alquiler, del rentacar, suponía en esa época, 18, 19, 17, casi un 30% de nuestras ventas, no solo de vehículos, sino también en lo que es en reparación, lo que es en accesorios, lo que es en piezas, y por eso, digamos, lo estamos sufriendo como el resto de sectores, esta caída del cero turístico. Además ha bajado la venta de todo tipo de vehículos, no solamente de los turismos como estamos acostumbrados, ¿no? Estamos hablando incluso de vehículos industriales. Sí, evidentemente la falta de actividad, como les digo, de los propios proveedores del sector turístico y la falta sobre todo de actividad económica a nivel general en las islas, pues esto ha llevado que tanto industriales medios, los propios autobuses, haya habido una caída muy importante, porque al final no hay que olvidar que si no hay actividad económica, pues el movimiento, el tránsito, pues no se necesita. ¿Cuántos puestos de trabajo dependen del sector? No sé si tiene ese dato, ¿y cuántos se han perdido? Pues mire, sí, al comenzar la pandemia, en enero del 20, habían entre directo e indirecto unos 7.100 puestos de trabajo en Canarias y se han perdido alrededor de unos 800 puestos. Hay que destacar un tema en el tema laboral, que somos un sector con una estabilidad de más del 92% de contratos indefinidos. Somos un sector que, debido a la formación que conlleva, no podemos permitirnos el lujo de ir prescindiendo de gente, con lo cual esto es un sobreesfuerzo que estamos haciendo muy importante a la hora de tener que despedir o cesar en actividad algunas personas. Pero hay que entender que es que la actividad nos ha caído ya casi un año completo por encima del 50%, y mantener todas las estructuras humanas están siendo muy complicados, aunque ese es nuestro gran reto y nuestro gran objetivo, parar la sangría de despidos que se han podido producir en los primeros meses de la pandemia, que, como les digo, han sido sobre todo basados en puestos de rotación o contratos, digamos, de los que no eran indefinidos. De esa parte hemos eliminado muy poquito todavía y vamos a luchar porque las personas no sean quienes paguen sobre todo esta crisis. ¿Podría ser una esperanza, evidentemente no a corto plazo, pero quizá a medio o largo plazo, el hecho de que las familias estén ahorrando, cosa que antes no se había hecho, y después de esta situación pueda producirse un aumento de la venta de vehículos? Hombre, desde luego es un dato significativo, pero también hay que tener en cuenta que no solo la familia, también las empresas tendrán que volver a su actividad y necesitarán. Por ejemplo, en el mercado del rentacar ha habido un descenso muy importante del parque de vehículos de rentacar en Canarias, de las empresas de renting, que en su momento, cuando la actividad se retome, se vuelva a la normalidad, se supone o presuponemos que tendrán que ir de nuevo a la búsqueda de esa necesidad del vehículo, ¿no? De todas maneras, hay un dato en el mes de marzo a nivel nacional, que es la primera vez que se produce. Si en el mes de enero vivíamos el primer cero
de matriculaciones en cuanto a rentacar en nuestra tierra, en marzo se ha producido que menos de un 40% de los coches totales que se han vendido en España han sido, concretamente un 39%, ha sido a particulares, cuando normalmente siempre estábamos rondando el 60%. Eso quiere decir que la crisis económica a nivel del ciudadano, no de empresas, sino del ciudadano a pie, está llegando y calando muy hondo, no solo en Canarias, sino también en el resto del territorio nacional. Ustedes, para intentar que les echen una mano, han pedido, por ejemplo, que se revise el impuesto de matriculación, pero poca respuesta han obtenido. Aquí hay que decir que Madrid, porque esto se ha negociado a través de Faconauto España con Madrid, igual que Italia, Francia, Alemania, fueron y entendieron la situación, que no era el momento de subir o de cambiar, no subir, cambiar la forma de medir las emisiones en algunos vehículos y con ello subir el impuesto de matriculación, que subía entre 600 y 1.800 euros aproximadamente. Bueno, pues en España no hubo manera, se intentó por todas las vías, se intentó hablar con ellos, se les dieron argumentos y se les dijo que esto podría conllevar un descenso muy importante en las matriculaciones, pero el Gobierno de España no nos escuchó y no hubo manera de poder lograrlo. Los datos que dimos es que hemos caído como mercado nacional más del doble que esos mercados que no bajaron, que no cambiaron la forma de medir el impuesto. Entonces, al final, lo que predecíamos, lo que anticipábamos, ha ocurrido no solo en Canarias, evidentemente, sino en todo el Estado. ¿Ya hay un nuevo plan de ayudas para adquirir vehículos eléctricos o con unas condiciones que supondrán una subvención directa de hasta 7.000 euros por compra? ¿Cree que será un incentivo suficiente para motivar a la gente a que compre vehículos eléctricos? Sí, desde luego el plan MOVES 3 es muy importante, es muy largo en el tiempo, está muy bien dotado, pero nos encontramos con un problema. Ni las infraestructuras, ni la demanda del vehículo eléctrico ahora mismo, a día de hoy al menos, es tan importante como para que sea la solución. Hay que recordar que el vehículo eléctrico supone un 2% de la cuota total de los vehículos que se matriculan. Evidentemente, con este plan tenemos que aspirar a crecer y a subir, y es una cosa que desde el sector aplaudimos y alabamos de que se haya podido producir. Pero evidentemente no hay que olvidar al otro 98% que por unas cuestiones u otras no llegan a tener un vehículo eléctrico. Hay que recordar que el vehículo eléctrico tiene unas características muy determinadas, como son las propias redes de recarga, que a día de hoy todavía siguen sin desarrollarse en la mayor parte del país, y aquí en Canarias, aunque hemos ido dando pasos, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero sin duda este plan va a ser un antes y un después, porque es la primera vez que tenemos un plan a 3 años vista, y esto puede que anime un poco al consumidor. Pero como le digo, un gran escenario sería crecer en esa proporción, pero hablamos del 2% del mercado. ¿Cree que es viable al ritmo de ventas que hablamos y con esta parálisis que hay ahora, ese objetivo de que en 2040 ya no se vendan los vehículos que conocemos, sino esos eléctricos y que salgan de la circulación 10 años más tarde, en 2050? Bueno, es que no hay otra solución. Es una medida que está tomada, que está acordada y no va a quedar otra. ¿Qué va a ocurrir? Que planes como el MOVES van a ayudar mucho, pero hay que recordar que los parques tienen la antigüedad que tiene. Canarias tiene el segundo parque más antiguo de España. Canarias tiene un parque con más de 13 años de antigüedad. Estos planes van a venir muy bien, pero ese objetivo a 2040 no es negociable, digamos. Es el objetivo que tenemos y luego el reto está en esos 10 años siguientes poder renovar todo ese parque a vehículo eléctrico, pero por ahora ahí no hay mucho que negociar, digamos. Viene de Europa, es una normativa europea y lo que tenemos que hacer es ir concienciándonos e ir viendo cada vez unas ciudades más limpias, evidentemente, y un parque de automóviles con mayor seguridad pasiva y menor contaminación, por supuesto. Bueno, pues ahí está la esperanza del sector, lo que pasa es que falta un poquito todavía para eso, a ver si se van recuperando. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Patricia, muchísimas gracias. Gracias.